escucho bien. Bueno, Hasta vamos a darle ahora, para adelante. hasta Bueno, ahora vamos a vamos dar, bien. si se traba, hacemos como que seguimos. Sí. Video conectado. Bueno, estamos en vivo por Facebook en este momento. Así que yo estoy chequeando un poquito acá la red. A ver cómo estamos. A mí me marca que estamos en vivo en este momento y efectivamente. Sí, correcto. Siempre hay un pequeño delay del Facebook a lo que sería nuestra transmisión, básicamente. Pero bueno, ahí tengo gente que se está sumando, que me está pidiendo solicitud, capaz que también es gente que quiere ver la charla. Calculo que la puede ver tranquilamente. Yo no tengo espacio para las solicitudes, pero si me siguen, igual el Facebook está abierto, pueden ver igual la charla. ¿Eh? Tengo acá Sergio López, por ejemplo, que calculo que también querrá ver la charla, así que no hay ningún problema. Bueno, voy haciendo un poco la presentación de rigor. Buenas noches a todos, estamos acá comunicados con el licenciado Pablo Miranda, kinesiólogo, deportólogo, entre otras especialidades, y bueno, vamos a tener una charla muy interesante sobre el tema de lo que se denomina autoquinesia, que es algo que está innovando en este momento el licenciado con un éxito muy importante, y eso, bueno, eso también para tener en cuenta que los resultados son muy positivos, ¿sí? Y un poco la idea de hoy, ¿estamos bien ahí? Porque se me había Perfecto, ido, sí. sí, se había ido un poquito la señal. Hablando del tema de autokinesia, bueno, que los resultados están a la vista y es algo muy positivo, que bueno, que no es imposible poder abordar algunas consultas kinesiológicas, obviamente teniendo la capacidad y la técnica correcta para poder desarrollar este desafío, que es manejar básicamente a distancia un tratamiento, ¿no? Un autotratamiento guiado por un profesional como Pablo Miranda. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien, por suerte, finalizando la semana, con algunas perspectivas para este mes, un montón de cosas por hacer, en el sentido de ocuparnos un poco de esta nueva lógica que tiene los tratamientos y el trabajo a distancia. Claro. De esa manera vamos a poder seguramente ir mejorando día a día, que es un poco la idea, ya que va a haber un tiempo lógico de trabajar en esta modalidad. Estamos buscando optimizar, mejorar, ir dando cuentas de un poco de los resultados y por suerte, bueno, por ahora va todo bien y nada, buscando nuevas alternativas para ir mejorando día a día. Espectacular. Te voy al hueso, como quien dice. ¿Por qué se producen ciertas patologías de hombros? ¿En qué puede influir? Bien. Bueno, lo que sucede habitualmente es que uno analiza la situación de una región corporal, como puede ser el hombro, la rodilla, y la aísla para su análisis, no teniendo en cuenta esto que me preguntás, que es muy interesante, que es que hay componentes que influyen directa o indirectamente en una articulación. Correcto. Vale decir, lo primero que podemos decir es que anatómicamente, si bien uno estudia las configuraciones del cuerpo, las estructuras, las cervicales, el hombro, la columna, la cadera, etc., vamos a encontrar singularidades en la estructura anatómica de cada persona, dependiendo de su antropometría, de sus medidas, de su altura, de su peso, de sus hábitos. Y ahí vamos a empezar a mencionar que las funciones, los movimientos, las posturas modifican las estructuras anatómicas de las personas. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, vamos a encontrar que algunas regiones vecinas tienen comunicación directa e influencia. En el caso del hombro, vamos a encontrar que las cervicales, la cadena anterior, el tórax, y las extremidades superiores van a guardar relación en todo lo que suceda en el hombro.
que el hombro es, por definición, digamos, lisa y llana, es el puente que comunica la columna con el miembro superior y el torso. El torso, el tronco, ¿no? En ese sentido, dada la complejidad de la articulación internamente, vamos a encontrar que, por ejemplo, un hueso, una articulación, un ligamento, puntualmente del hombro, según la bibliografía encontramos que algunos autores hablan de hasta 5 articulaciones dentro del hombro, incluyendo la escápula torácica, la acromioclavicular y demás. Eso lo conocen y lo pueden buscar en los libros. Pero ¿qué pasa? Algunas clavículas, que en los libros de anatomía nos enseñan que tienen forma de S itálica, o de una forma curvilínea, sí. Dada la singularidad de la estructura, en algunos deportistas aparece como una línea recta, como una línea con un pequeño filo, con un ángulo de torsión bastante singular. Entonces, cada caso va a predisponer a que esa estructura pueda o no ser factor de riesgo en la biomecánica, es decir, que esa estructura ante el movimiento pueda generar modificaciones o disfunciones, para decirlo llano. Ahora bien, hay otras cosas que también tienen que ver. Por ejemplo, hay personas, la edad es fundamental. Sabemos que después de los 30 años empezamos a perder agua, empiezan los procesos artrósicos, tanto en personas de mucha actividad, como los deportistas, por ejemplo, como otras personas que hacen menos actividad y son más hipomóviles y son más sedentarios. La artrosis es una entidad biológica inevitable que va a aparecer en diferentes ritmos. Bueno, eso, ahí tenemos un factor. El sexo. Las mujeres... Tengo un paréntesis ahí con el tema de la artrosis, ¿sí? Sí. Sí, lo contestás después. Pero a veces en personas que no son tan mayores hay artrosis. Eso tiene que ver por la mecánica, por el uso. Sí. Por ejemplo, siendo hablaste de deportistas, ¿no? Tiene que ver con eso también, pero básicamente claro, la artrosis tiene que ver más con la edad. Sí, pero hay dos escenarios posibles. Ajá. El sobreuso, dado en los Sí. deportistas, especialmente en los deportistas de alto rendimiento, o el desuso, en una ama de casa, en una persona que está haciendo poca actividad, que es muy sedentaria su vida. Entonces, esos dos escenarios son los que generalmente, los extremos que normalmente generan una dificultad o un factor de riesgo traumatológico para la condición de la artrosis. Bien. Para el tratamiento, después, bueno, hay un análisis del caso por caso para poder realizar diferentes cosas. O sea que la presencia de artrosis y la edad y el sexo, que me estaba refiriendo recién, las mujeres, una cuestión ontogenética, digamos, tiene mayor componente de elastina y colágeno en sus tejidos. Entonces son más laxas y eso facilita algunas cuestiones. Claro. Normalmente soportan las cargas de una mejor manera, no tienen tantos desgarros musculares, y a nivel articular, y hablando específicamente del hombro, la presencia de colágeno, elastina y agua en cantidades y densidades suficientes protege y genera un terreno mucho más cuidado para poder soportar exigencias o movimientos de todo tipo. Hablando en el deporte... Digamos que hay patologías que predominan más en hombres que en mujeres, con lo que vos me estás diciendo. Totalmente. Por ejemplo, bien, los desgarros musculares. El hombre tiene una estructura hormonal suficientemente consolidada para generar niveles de fuerza mucho más altos que las mujeres. Entonces ahí en esas cargas o en esas aceleraciones tan notorias, tienen mayor posibilidad de lastimarse, de hacerse desgarros, luxaciones, todas lesiones propias con los movimientos de explosividad, por ejemplo, en el deporte. Los lanzamientos, los levantamientos, los empujes con aceleración, las tracciones, todas las condiciones cinéticas que tiene el deporte como condición para su práctica, ¿no? Bien.
Bien, 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 bien. Entonces influye mucho también el sexo y la edad. Y con el tema del hombro, ¿sí? Hay algo también muy complejo que es el famoso manguito rotador, que Sí, siempre se habla de bueno, la es una complejidad. entidad, o sea, si hacemos el top 5, es la primera entidad, digamos, el primer diagnóstico de consulta. Que a veces se confunde con Se confunde, un ¿no? hombro inestable, digamos. Hay 3 condiciones básicas para un hombro saludable, por decirlo de alguna manera. Primero, la Sí, movilidad. Luego, la estabilidad de las estructuras que lo componen al hombro. Son varias sí. y distintas. Y lo tercero, la propiocepción. O sea, la conciencia propia a través de receptores que hay en el cuerpo en diferentes lugares, de la ubicación, del movimiento y de la posición de todas las estructuras que componen la articulación. Entonces, dada esa tríada, vamos a encontrar que en la medida que estas variables estén más estables, va a haber menor probabilidad de lastimarse. A veces un hombro inestable, incluso por hiperlaxitud, porque hay personas que, por ejemplo, tienen mucha laxitud ligamentaria, esa hipermovilidad, hiperlaxitud, por decirlo así, va a generar inestabilidad crónica en ese hombro. Por eso a veces encontramos casos en los cuales los deportistas o las personas se luxan en forma a repetición, tienen dolores en el hombro, tienen zonas de susceptibilidad en la región anterior, lateral o posterior del hombro. Hay que analizar los planos también, es importante. Y el tipo de biomecánica del gesto que la persona hace. Y acá nos vamos a referir tanto a personas que trabajan o mueven cargas para hacer un gesto laboral cotidiano, como aquella persona que hace el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, donde solicita el hombro de una manera recurrente, con aceleraciones, como dijimos antes, y demás. Para todo eso, la variable de repetición explica muchas de las patologías que se llaman micropolitraumáticas, o sea que son pequeños movimientos repetidos en el tiempo, sostenidos en el tiempo, generan y enferman a la articulación del hombro y a sus estructuras. Muy común en esta zona, Campana Zárate, por las fábricas, ¿no? O sea, Claro. muy Bueno, a mí común. me ha tocado y me toca atender trabajadores que por sus características, el repertorio actual es el mismo. Sí. Y ahí me voy a referir a algo importante también, que tiene que ver con la programación motriz. Nosotros nuestras articulaciones y el cuerpo están programados para moverse de todas maneras en todos los planos y con una variabilidad importante. ¿Está bien? Nosotros, los receptores que tenemos en el hombro, por ejemplo, usamos solamente un 10 y un 20%. Y hay otro tema muy interesante, que es que la postura también entra en juego. Porque la carga muscular o ligamentaria o la presión articular en los hombros es susceptible ante una alteración postural. Si yo tengo una posición de anteroversión de los hombros, ¿me explico? Voy a generar Ahí hay un tensión. acortamiento del pectoral también Claro, cuando tenés esa postura. por supuesto, hay muchas estructuras viscoelásticas, se llaman así, tendones, ligamentos, músculos, fascias, eso también es muy importante, el tejido facial, el tejido conectivo, tiene una Exacto. capacidad de retracción, una susceptibilidad muy alta. Si nosotros repetimos una posición, un patrón postural y una ejecución gestual siempre invariable, es ahí donde va a aparecer el problema y la cronicidad de una patología que después genera dificultades en su tratamiento, su abordaje, porque Son aparece en dos forma problemas. silenciosa. El movimiento repetitivo y la falta de estímulo hacia otros planos de movimiento. Ahí te perdimos, Pablo. Ahí se nos perdió la señal. Ahí se nos congeló la Continúo. imagen. Ahí te veo. A ver.
Ahí te veo. Bien. Se había cortado. Yo te había dicho que, según lo que yo te comentaba, era que para mí eran dos problemas. El movimiento repetitivo sumado a la falta de estímulo de los distintos movimientos hacia los ejes, básicamente. Totalmente. Aparte, naturalmente, el cuerpo va a necesitar una variabilidad de movimientos y activar todos esos receptores que están ubicados en esta articulación, que son un montón, y siempre usamos la misma conectividad. ¿Se entiende? Para la transmisión del movimiento, necesitamos siempre variar el repertorio para que esas estructuras se vayan manteniendo en movimiento en forma pareja, en forma constante. Entonces, ese patrón fijo de movilidad en el hombro o de postura me va a quitar la posibilidad de romper el patrón lesional que pueda aparecer. O sea que la mirada anticipatoria de prevención es la que nos va a salvar de que la aparición de una lesión pueda ser posible o no, depende de lo que hagamos. En el ambiente de la kinesiología deportiva, entre colegas venimos pensando hace rato, una idea bastante interesante que la hemos puesto en práctica, que es el hecho de que siempre nosotros tenemos una serie de herramientas terapéuticas para poder ayudar a los pacientes, deportistas, no deportistas, en fin. Y nos empezamos a preguntar que la terapéutica del movimiento, la rehabilitación, utilizaba una serie de acciones, estrategias, que la usamos una vez que la lesión estaba instalada. Consumado. Dijimos, ¿por qué no armar y utilizar herramientas de la rehabilitación antes que la lesión aparezca? Entonces ahí encontramos sentido a muchas de las cosas que podemos hacer para darle fuerza a la prevención como escenario fundamental en la kinesiología hoy. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Entonces, sí. muchos de los movimientos que podemos detectar como disfuncionales, con una buena evaluación y con un seguimiento serio, a un deportista, a una persona, podemos organizarle la situación motriz o propioceptiva o de estabilidad o de movilidad, ocupándonos estratégicamente de hacer un tratamiento preventivo. ¿Se entiende? Que no, y que no llegue a nosotros ya tarde, porque cuando el síntoma aparece, como me había referido anteriormente, ya hay una situación instalada. Y si las tendinitis de hombro tienen una aparición silente, son disimuladas al aparecer, y de una forma insidiosa y lenta, ya para cuando están instaladas ya está el problema en nuestras manos y la resolución, si bien es posible, podemos haberlo evitado. Por eso que hay una concepción bastante nueva en lo referente a cómo tratar y analizar las condiciones de movimiento hoy por hoy y cómo pesquisar, digamos, o detectar qué cosas pueden aparecer antes que una persona se lesione. Pero esto mismo lo podemos traspolar a un trabajador de fábrica, volviendo a lo que te mencionaba antes, Sí, esta prevención, absolutamente. esta visualización Porque que la vos me hablás. génesis, absolutamente, cambiando el manejo de las cargas. Si yo ejecuto un movimiento en una posición determinada que no es adecuada, que es lejos de mi cuerpo, hay un principio, el principio de las palancas, que es simple. Si yo voy a movilizar una carga, por ejemplo esto, y la movilizo en el plano próximo a mi eje, voy a tener un mayor control de movimiento, ¿no es así? Y voy a tener Correcto. un ángulo más adecuado en el control y la manipulación de ese elemento. Si yo Sí. necesito manipular este elemento para hacer un gesto deportivo y lo realizo con una distancia excesiva, en forma repetida, aunque no sea muy pesado, vale aclarar, voy a A generar mayor distancia por centímetro una cuadrado más carga, por así exactamente. decirlo. Entonces voy a instalar una situación de estrés mecánico en la articulación del hombro, que con el tiempo, esto tenemos que multiplicarlo por días, por semanas, por meses, van a ser una huella Exacto. que
constituye un factor o un escenario de riesgo. Por eso, detectado a tiempo todas estas cosas, bueno, pero para eso hay que hacer un trabajo de interacción con un profesional, normalmente en el deporte o en la traumatología, la kinesiología, hay oportunidades porque el cuerpo nos avisa, el problema es que no lo escuchamos, y a veces no lo escuchamos ni los profesionales ni los pacientes. Claro. Y ahí, bueno, utilizamos medicación y todo una serie de cosas que tapan la señal que nos da el cuerpo respecto de que algo está pasando que no está bien. Entonces, esa lógica... Mirá lo que se me ocurre, ¿no? Mirá lo que se me ocurre con todo esto que vos me decís. Si una, por ejemplo, la mujer se hace todos los años una mamografía, ¿no? Y ciertos controles, bueno, el hombre también en algunos casos, ¿por qué no incluir en esta prevención un trabajo kinesiológico? Que sería fantástico. Ir a ver a mi kinesiólogo para que me haga un estudio de cómo está mi movilidad general y en base a eso detectar tal vez una posible lesión por el conocimiento propio, ¿no? De lo que el profesional está viendo en ese momento. Sería fantástico incorporar Absolutamente, ese concepto. Bueno, es eso hacia donde vamos, hacia una kinesiología preventiva, una kinesiología integral, holística. Es una mirada bastante actual, donde muchos estamos convencidos, somos varios, por suerte, de que es la mejor manera de abordar las problemáticas de las personas. Porque, como yo me refería a la vinculación de los vecinos y la distancia, a distinta distancia de otras estructuras que comparten o sostienen una patología, eso nos plantea un escenario, un desafío de complejidad. O sea que, por ejemplo, ir al odontólogo para ver si hay bruxismo y si hay una alteración en la articulación tempomandibular, cosa que está demostrado que tiene que ver con las cervicales. Y si las cervicales tienen una posición anómala, van a modificar el soporte y la capacidad de respuesta cuando el hombro se mueve. Entonces ahí hay una conglomeración de situaciones que exceden, digamos, el tratamiento de una sola terapia, o de un solo profesional. Ahora, y si nos ponemos a hablar, ya que es viernes, la gestión de las emociones también tiene mucho que ver, porque hay personas que tienen una zona de choque que se llama, de psicosomática, hay muchas disciplinas que lo abordan, lo estudian a esto, y hay comprobación científica también, donde, bueno, hay personas que tienen susceptibilidades. Algunos será la garganta, otros será el estómago, colon irritable, dolor cervical, dolor lumbar. Algunas personas es en el hombro. Entonces, si hay presencia de condiciones predisponentes, si hay un terreno facilitado, la lesión se va a instalar ahí y no en otro lugar. Es más, si se me permite, voy a ir más allá para que pensemos juntos, que muchas veces el origen de la lesión o la forma referida donde aparece no va a tener que ver con la zona de conflicto primaria. Es decir, que muchas veces un problema aparece en las dorsales porque hay una falta de movilidad en la cadera, por ejemplo. Entonces hay una conectividad de las causalidades de las lesiones en el cuerpo humano. Bueno, viste esto que vos te referís de lo holístico y de que el cuerpo habla, ¿sí? Literalmente. Y bueno, recuerdo esto que vos me estás diciendo ahora con la relación de los hombros cervicales, que tiene que ver desde lo holístico, tiene que ver con esto de soportar esas cargas emocionales, soportar una situación laboral o familiar, que bueno, que de ahí, si también desde lo emocional estamos dentro de ese contexto mental, obviamente el cuerpo se va a manifestar. Entonces sí, puede haber una cuestión emocional que me está advirtiendo, ¿sí? Esa descompensación física que se produce por las posturas, porque si yo estoy, me voy a quitar esto para que se entienda, ¿no? Una cosa es la actitud de estar derechito, erguido, y otra cosa es tener ese pesar en el cuerpo emocionalmente, que esta postura me va a traer a futuro, obviamente, que toda esta mecánica se desequilibre. Entonces,
cómo no va a influir lo mental, lo emocional en lo físico y a su vez Totalmente, lo emocional en lo físico y a su totalmente. vez lo físico sigue influyendo en sus cadenas. Totalmente de acuerdo, Martín. Aparte, vos sabés que uno ya con los años de trabajo logra pesquisar. Obviamente que después está la derivación, por supuesto, al psicólogo o la psicóloga que tiene herramientas. Yo tuve una experiencia muy buena en salud mental y en pacientes con cuadros de depresión y demás, donde hacíamos una combinación muy interesante entre lo que era la medicina, la traumatología, la clínica médica, la psicología y la kinesiología. Hemos Ideal, armado perfecto. un tridente muy interesante, donde el paciente a través de un módulo integral lograba abordar las problemáticas y compartíamos en un equipo interdisciplinario experiencias muy importantes con este tipo de pacientes, que la verdad que terminaban con un beneficio y una puesta a punto muy buena en relación a la problemática que habían tenido, que habían hecho un recorrido no muy largo, quizá tratamientos cortos, todos 3 meses, con buenos resultados. Así que en realidad, bueno, yo soy estoy bastante convencido de que este tipo de cosas ayudan un montón. Y bueno, después, bueno, obviamente hay que saber de biomecánica y saber intervenir en todos los aspectos científicos, o sea, de lo que es la ciencia y el arte en la kinesiología. Está, bueno, una serie de estrategias que son muy variadas para poder atender a un paciente, pero lo que tenemos que saber como premisa es que la mente nos va a generar influencias o lo emocional sobre el cuerpo. Y ahí a veces aparecen el manejo de las cargas de una persona que trabaja en una fábrica, se puede leer como un manejo de las cargas físicas, como un manejo de las cargas de los pesos de la vida que trae. ¿Me explico? Totalmente. Ahí hay un escenario muy complejo y muy atrapante también, si uno se lo toma como un desafío, para poder acompañar o hacer algo con todo eso, lo que el paciente nos va refiriendo y nos va diciendo, cómo ir acompañándolo para de una manera integral poder ayudarlo, que es en definitiva lo que más nos interesa, ¿no? Totalmente. Y respecto a la autoquinesia, esta técnica que estás desarrollando vos en estos tiempos de distancia, ¿no? Distanciamiento físico, ¿qué tips podríamos ver ahora, ¿sí? Compartir con la gente, hablando de una patología de hombro, ¿no? Como para que la gente entienda desde lo vivencial, desde lo visual, la autoquinesia, cómo funcionaría. Exactamente, sí. Bueno, para explicarlo en palabras sencillas, es un mecanismo, un sistema, una metodología de autotratamiento, donde Exacto. la persona, el paciente en este caso, es el protagonista del proceso. Y el kinesiólogo, en este caso yo, los acompaño para que aprendan y abran la ventana de la autopercepción, es decir, de la conciencia corporal y la exploración de los movimientos y las posturas que hacen todos los días. Entonces, Bien. en ese camino, con pequeños movimientos o pequeñas acciones, el paciente empieza a incorporar y a detectar qué movimientos no le conviene hacer o qué situaciones generan estrés en su hombro, por ejemplo, como estamos hablando ahora, para poder limpiar el terreno de esas cosas que a su hombro no le convienen y empezar a adoptar y a modificar los movimientos en general. Porque la patología, la lesión, se retroalimenta de la repetición, ya dijimos hace unos Claro. minutos. Entonces, si yo rompo ese patrón de alimentación lesional y genero un círculo virtuoso, abro la puerta a posibilidades de curación. Es, para explicarlo en general, más o menos así. Y después sí Bien. hay pruebas diagnósticas o ejercicios vivenciales a través de los cuales el paciente puede reconocer posiciones o situaciones de dolor o molestia o incomodidad. Por ejemplo, Hacemos está, un pequeño ejemplo, ¿te parece? sí, la Sí, casita. yo te planteo, por ejemplo, un dolor, ¿sí? En esta zona del hombro, ¿sí?
a no complicarle con nombres a la gente, en esta Sí, zona porque me impide levantar el típico, viste, me voy a peinar, ¿no? claro. En este caso, ¿cómo arrancamos con la autoquinesia? Bien, hay una maniobra de exploración que se llama una maniobra de up-play o de rascado, que es, llevo mi mano detrás de la nuca, y ahí lo que voy a hacer es mover el codo lentamente para poder modificar la posición, como si estuviera escribiendo con el codo. Entonces puedo hacer un círculo, puedo hacer un número, y ahí voy a ver la respuesta ante la movilidad del hombro en esta posición de flexión y rotación. La segunda maniobra es Sí, la maniobra posterior. Coloco el dorso de mi mano en la zona lumbar y voy a hacer que el hombro se mueva adelante y atrás, arriba y en todos los planos. ¿Por qué estas maniobras son funcionales e importantes? Porque yo, para peinarme, como decías hoy, necesito este ángulo de flexión y esta colocación de la mano. Porque el hombro, tengamos muy en cuenta que lo que hace fundamentalmente desde la biomecánica, orienta la mano en el espacio. claro. Parezco Tuzán, pero no. Y es muy Sí, 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 lógico sí. que, es muy lógico que esa situación cotidiana, repetida en el tiempo, sea algo que nosotros hagamos siempre. Y la posición acá atrás va a tener que ver con el rascado, con hacer las necesidades básicas que ya sabemos. Entonces, esa es una primera aproximación a una autoevaluación funcional del hombre. Bien, 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 Luego, bien. hay otro grupo de acciones que también están emparentadas con esta anterior. Por ejemplo, la casita. Con mis manos enfrentadas a las palmas, ¿sí? Junto los dedos y voy a hacer una casita apoyando mis manos en la cabeza. Entonces ahí puedo utilizar el movimiento asimétrico y aproximo los hombros. Ahí voy a hacer una apertura y un cierre respirando, manteniendo la respiración consciente, que es tomar aire por la nariz e incorporo un ejercicio de movilidad a un estándar de postura adecuado, bien sentado, con la pelvis colocada, utilizando la respiración regular, diafragmática. Entonces, respiro, ejecuto el movimiento de forma repetida, unos 30-40 segundos. Y veo si aparece algún tipo de asimetría, si algún hombro, si efectúo compensaciones, si un hombro está más arriba que el otro, si replico tensión cervical, ¿está bien? Si aparece algún dolor referido en otra zona de la espalda, o percibo tensión en la región anterior, en los pectorales, ¿está bien? Entonces esa es una situación de autoevaluación que también me puede dar una idea de cómo está mi hombro y cómo está el hombro en relación a las estructuras adyacentes. ¿Está bien? Si Y una vez veo, que... una vez que aparece algún indicador que nos llame la atención, vamos a modificar el patrón del movimiento y vamos a proponerle al paciente moverse en otros planos, con Ajá, ejercicios más complejos. Por a ejemplo, el ver, ejercicio cruzado. Yo llevo el codo a mi mentón, ven ahí parece que tengo un barbijo, pero no, es mi codo. Entonces lo que voy a hacer es hacer un barrido hacia abajo, en diagonal, buscando lejos, ven ahí, mi brazo extendido, y vuelvo a la posición inicial y llevo la extensión a la otra diagonal. Entonces me hago mi diagonal superior, paso por el medio, diagonal inferior. Entonces repito el patrón cruzado, esto se llama en biomecánica cadenas cruzadas, y trabajo con mi brazo derecho y con mi brazo izquierdo. De igual modo, busco el ángulo, busco si aparece dolor, si hay una velocidad de ejecución que me genere tensión, en dónde aparece esa tensión de aparecer. Después tengo trabajo ya donde implico, ahí estamos hablando de lo que es la movilidad articular y acciones globales en la movilidad del hombro. Después puedo bien, utilizar maniobras de empuje,
acá parezco un religioso, pero no. Entonces muevo, hago fuerza isométrica hacia el medio y aflojo. Entonces genero una acción ahí. Y voy jugando con los ángulos, como si se tratase de un cuadrante de varios planos, anterior, lateral y posterior, donde yo puedo empujar, ¿ves ahí? Yo puedo empujar en diferentes situaciones, donde puedo apretar el puño y hacer fuerza moviendo el brazo en diferentes direcciones, arriba y abajo, incremento la tensión del brazo, algunas inestabilidades de hombro, vale decir, generan compensaciones en el codo y en la muñeca. Entonces, si yo reconozco que hay un patrón de tensión, ese reconocimiento me va a generar la oportunidad inigualable de poder modificar esas condiciones tensionales existentes. Entonces, ahí donde el kinesiólogo toma relevancia en la intervención, en el seguimiento, en que pensemos juntos con el paciente de qué manera modificar. Después, obviamente, vamos a detener en los gestos de ese paciente, de esa persona. ¿Qué tipo de gestos hace en el día a día? Si tiene que barrer, si tiene que mover una carga. Y vamos a ir de a poco ocupándonos de toda la biomecánica del hombro. Que eso no quita que haga otras cosas también, que se aplique medicación, frío, calor, lo que es, digamos, el estándar de un tratamiento kinésico. Eso está presente también, que podamos ver los estudios si el paciente los tiene, los antecedentes de lesión que ha tenido, si tiene asociada otras condiciones que puedan alimentar, como dijimos hoy, o sostener la tensión o la disfunción de ese hombro. Entonces ahí tenemos una serie de modificaciones y de variables para poder ir de a poco ordenando. Entonces, todas estas acciones simples, incluso a veces es interesante porque hasta con los pacientes salimos de protocolo e inventamos movimientos de exploración, de empuje con respiración. Si tenemos una pared, tenemos un piso, y si tenemos la posibilidad de movernos, ya con eso solo podemos generar una estrategia de rehabilitación más que suficiente. ¿Me explico? Perfecto, perfecto. No necesitamos un gimnasio de rehabilitación, necesitamos ser específicos en lo que buscamos, ser enérgicos en y como es, estar convencidos de hacer esa exploración, ese camino, y para Bien. poder encontrar cosas de las cuales podamos ocuparnos para modificar. Bien, como para ir cerrando el concepto, la gente se comunica con vos a través de qué vías. Y por las redes sociales, por Facebook con mi nombre, Pablo Javier Miranda, en el Instagram también. Y bueno, después tengo un WhatsApp de contacto, y si quieren se los puedo pasar, pero bueno, básicamente en las redes estoy ahora más que nunca, ¿no? Presente Claro. para Pablo poder Javier acompañarlos. Miranda. ¿Sí? Pablo Javier Miranda a secas. Sí, sí. Está bien, perfecto. De esa manera bien. pueden. Hay un sitio web, si quieren visitarlo, que es ¿Cuál es? www.kinedeportes.com.ar. Yo lo estoy poniendo acá en el Face, así la gente lo ve. Ahí tienen todas las redes de contacto. Espectacular. Y bueno, es un poco una apuesta a brindar solución a situaciones cada vez más habituales. Sí, sí. Y bueno, y a dispuesta a distancia, poder en este caso. aportar en una plataforma online hasta tanto podamos volver a lo presencial. Claro. Porque bueno, ahí también tenemos mucho por hacer, las terapias manuales. Bueno, yo no me explayé quizá en toda la terapéutica que se puede abordar en el hombro. Pero bueno, sí, obvio. Tendríamos un montón. Dada la complejidad del hombro, un poco para redondear ya, necesitamos una mirada multifactorial, Bien. básicamente. Para eso integrar conceptos de la movilidad, de la postura que el paciente hace, teniendo en cuenta su edad, su estilo de vida. ¿Está bien? Todo ese tipo Influye. Es un ecosistema, Martín. Claro. Sí, Siempre lo me que gusta siempre mencionar. charlamos nosotros. Es un ecosistema muy complejo, que requiere de nuestra atención, nuestra contemplación hacia otras
concepciones que son más actuales, y bueno, hay que estar preparado como profesional, listo para poder ocuparnos de eso. Así que, buena hora, Bien. que así sea. Perfecto. Tengo acá dos preguntitas, que aunque sea rápidamente, y que está bueno como para tenerlo en cuenta para las próximas charlas. ¿Sí? Claro, claro. Aldo Dilalo me pregunta, ¿qué se recomienda para los tobillos inflamados crónicos? Por ejemplo, te tiro las dos preguntas y después vos lo vas respondiendo. Y Analía García dice, yo tengo una duda, comenzó el dolor en la muñeca, donde se une el pulgar, luego pasó al codo, hoy se siente en el hombro. ¿Es posible que sea reversible este tipo de lesiones o se mantiene en el tiempo al haber alcanzado otra articulación? Estas son las dos preguntas. Si querés, ahí se nos fue Pablo justo. A ver. Se nos perdió la señal justito en las dos preguntas. Si logramos. Ahí está, Pablo. Sí, sí, sí. Lo que ¿Pudiste sucede en escuchar el la segunda? cuerpo. Hola, sí, yo te escucho, ¿eh? Ah, bien, ahora te veo bien. Bueno, contame. Bien. Lo que sucede ahí que todos los movimientos y posiciones del cuerpo, todos los gestos que hacemos con nuestro cuerpo, genera una onda de expansión. Hay una irradiación de lo bueno y de lo no tan bueno. Digamos que si nosotros generamos una disfunción en un movimiento, se organiza en el cuerpo lo que se llama cadena lesional o Bien. cadena tensional. Es decir, que hay una irradiación de abajo hacia arriba, de lo más distal a lo más proximal, o de lo más cercano a lo más lejano, donde la presencia de esa disfunción en el tiempo genera esa irradiación. Y esa expansividad es la manera que tiene de expresarse la lesión. Entonces lo que hay que hacer es rodear la manzana a esta problemática y empezar a atender qué factores son los que hay que modificar para que eso se corte. ¿Está bien? Entonces, y bueno, ahí entra en juego todo lo que dijimos. La fisioterapia, la terapia manual, la reeducación postural global, el cambio de estilo de vida, hay que ver la alimentación, el descanso, un universo, como decía antes, un ecosistema de cosas que el paciente puede ir de a poco modificando para poder Esta resolver. patología crónica que habla acá, por ejemplo, Aldo, de inflamación en tobillos, ¿es algo que con tratamiento puede mejorar en un porcentaje interesante? Por supuesto. Aparte hay que ver la etiología, el origen. Claro. Lo primero que hay que descartar es cuestiones circulatorias. ¿No? Antecedentes, bueno, eso vale decir que la interconsulta con el flebólogo es buena, oportuna. Sí, sí. Otra cosa importante, Martín, a veces coexisten dos condiciones. Claro. La persona tiene un problema, por ejemplo, ¿no? Tiene un problema de inestabilidad de tobillo y aparte tiene un problema. Ahí se nos cortó, Pablo. Ahora que ahí se nos cortó. Ahí justo te congelaste. Ahí te perdimos. Bueno, ahí estamos ya cerrando un poquito la charla. Igual se nos congeló Pablo ahí. Sí, ahí se nos congeló. Bueno. Analizar el caso por caso para poder desglosar el caso por caso, digo, podemos desglosar la problemática del paciente para poder ayudarlo de forma única y singular. Bien, perfecto. Bueno, vamos a tratar otro tipo de patologías y nos va a comentar un poquito el próximo viernes, si está disponible. Sí, por supuesto, sí. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, misma hora o un poquitito más temprano, de última, si necesitas, lo vamos combinando, no hay problema. Total, esto igual queda acá guardado, o sea, queda grabado, después lo subimos a las redes, o sea que de última, si alguien no pudo estar presente en la charla, lo puede ver en otra ocasión. Así que no hay problema por eso. Bueno, ahí se nos perdió de vuelta, Pablo. Ahí se nos perdió de vuelta. Bueno, a ver si lo podemos recuperar para hacer el saludito final. Ahí está, Pablo. Ahí estás. Bien. Buenísimo. Bueno, Martín. Hacemos el saludito final. Estaba diciendo a la gente de que, bueno, en la próxima vamos a
a seguir charlando y que va a quedar todo esto grabado, así que la gente puede ver el contenido un par de veces más. Tu Bien. saludo. Bueno, un saludo a todos y vamos a tratar de viernes a viernes ser cada vez mejores. Así que bueno, en eso estamos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Un saludo, gracias. Muchísimas Bueno, gracias, Pablo. Martín. Nos Abrazo vemos. enorme a la familia y nos estamos viendo. Chao, chao. Perfecto, genial. Bueno, gente, nos vemos mañana, tenemos otra charlita más, así que después en la semana, fíjense el cronograma que les dejé. Y bueno, este próximo viernes, de vuelta con el licenciado Pablo Javier Miranda, hablando de kinesiología y de distintas patologías, ¿sí? Abrazo, gente. Chao, chao. Nos vemos.